Bien, pues estamos aquí con nuestros queridos hermanos del sur de Veracruz, ¿verdad? Hermoso lugar, teniendo nuestra capacitación para los instructores de formación del carácter del líder, ¿verdad? Iniciamos precisamente con este curso. Ahorita aquí los tengo en cuadritos pequeños, pero saben que, y micrófonos apagados, pero saben que en el momento que tengamos alguna duda, algún cuestionamiento, pueden encender sus micrófonos y hacer la pregunta. Pueden interrumpirme con, con gusto, ¿no? Entonces, estamos ya listos para este primer, permítanme, nuestro coordinador viendo si ya había iniciado. Bueno, estamos aquí ya con este manual, entonces les decía que tenemos que iniciar. Yo normalmente inicio preguntándonos de qué se trata el curso. Esto no viene en el manual, pero estamos ahí preguntándonos eh, qué es este curso. Nos vamos a enfocar en el título y dice formación del carácter del líder. Muchos de nuestros cursos en el Instituto Aquila y Priscila eh, toman partes fundamentales de lo que es el ministerio y el trabajo nuestro. Recuerdan ustedes, y hago un pequeño recordatorio, que este curso está hecho para líderes, pastores y personas que están iniciando en el ministerio, que no tienen el tiempo de encerrarse o tener tiempo de trabajo, y lo que pide la institución de la Universidad Evangélica de Paraguay es que estemos horas viendo el manual con un tutor que no es un maestro, sino hace la función de acompañarnos en el trabajo, que es el mismo trabajo que ustedes van a estar haciendo con sus alumnos. Así que normalmente yo hago esta pregunta que comento frecuentemente: ¿y esto dónde está en la Biblia? ¿Verdad? Entonces es lo primero que nos tenemos que imaginar. Y esto de la formación del carácter del líder, ¿dónde está en la Biblia? Naturalmente yo ya lo mastiqué, di el curso antes y ya tengo respuestas más claras y concisas de esto, y para eso tengo que mencionar varios versículos que me vinieron a la mente cuando estaba tomando este curso. El primer versículo que me ha parecido por mucho tiempo muy interesante, se encuentra en la primera carta que escribe Pablo a una iglesia llamada Tesalónica. Está en la carta a los tesalonicenses, así conocida por nosotros. En primera carta, la segunda es muy chiquita, tiene 3 capítulos, la primera tiene 5 capítulos, y en el capítulo 4, en el primer versículo, no tomaré mucho contexto porque en sí el versículo ya tiene suficiente fuerza para decirnos de qué nos está hablando y cómo conecta con el tema de la formación del carácter del líder. Dice: por lo demás, hermanos, os ruego y os rogamos, perdón, vuelvo a leer, está en plural. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Y ahí hay una coma, dice, que de la manera que aprendisteis de nosotros, otra vez en plural, cómo os conviene conduciros. Aquí hay una conducción que es el carácter. La conducción es el carácter o la forma en que nos conducimos. El carácter es la respuesta a las cosas o a las preguntas que tenemos, de tal manera que nosotros tenemos que estar muy atentos a la manera en que nos conducimos. Aquí las personas, entre ellos el apóstol Pablo, que están escribiendo a una iglesia, les piden de la manera más atenta: por favor, vean la manera en que ustedes han aprendido de nosotros la manera de conducirse. Es decir, lo diríamos en términos de el lenguaje evangélico actual: ¿cuál es tu testimonio? ¿No es cierto? Es lo que digo. A ver, ¿cuál es tu testimonio? Y es interesante que el conducirnos así, vean ustedes, vosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios. Esta es la manera que nos conviene conducirnos y agradar a Dios.
y así abundéis más y más. Esta oración que está después de la coma es muy interesante la construcción que Casiodoro de Reina hace en la traducción que hace la conocida Reina Valera, ¿verdad? Así abundéis más y más. Porque el carácter es una cuestión de crecimiento. Por eso aquí estamos hablando de la palabra formación. La palabra formación, lo primero que me viene a la mente es formarse uno detrás de otro, ¿no? Como lo hacíamos hace muchos años en México en la cola de las tortillas. Ahora creo que ya las venden en las tienditas, por lo menos aquí en Guadalajara, y ya no hay esta formación. Pero formación es más y más, es decir, hay una consecuencia que va aumentando. Ujú. Hablando de carácter, Pablo nos habla en Romanos 12 y nos dice que eh, debemos comportarnos de una manera muy especial, ¿verdad? Así que os ruego por las misericordias de Dios, cito de memoria, si me equivoco, por favor, corríjanme, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿verdad? Que no os conforméis a este siglo, sino siendo transformados. Aquí está una vez más el crecimiento en nuestro carácter. Estos dos versículos nos hacen ver que como cristianos tenemos la oportunidad de ir caminando. Hay una idea, antes de entrar a nuestro manual, que me parece importante, que tocaré con dos versículos siguientes. Estas dos cosas importantes son, primero, cuando nos bautizamos, y cuando vamos a bautizar a otros como adultos creyendo en el Señor Jesucristo, la mayoría de nosotros nos enfrentamos como líderes, como pastores y maestros a la problemática que nos dicen, es que no estoy preparado, es que no soy suficientemente bueno. La palabra dicha en la Biblia, que es palabra de Dios, en boca de Pedro, dice, hablando del arca de Noé y que fueron salvos por el agua, dice el bautismo que corresponde a esto está en 1 Pedro capítulo 3 por ahí del verso 20. Ustedes también revisen y dice que corresponde a esto, ahora a nosotros, Casiano de Reina lo traduce, ahora nos, plural, ojo con ese plural porque sería sin la S muy diferente. Ahora nos salva lo que corresponde a esto, es decir, el bautismo significa un medio de salvación, no quitando el pecado, sino como la aspiración de una buena conciencia. Es decir, el pecado no es que llega, el bautismo, perdón, no es que llegamos perfectos a él, sino que llegamos con esta aspiración de esta buena conciencia. Ujú. Esto va muy de la mano con el proverbio que se encuentra en los primeros 4 o 5 capítulos del libro de Proverbios que dice, el camino, ¿verdad? Del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿no? Entonces, ahí tenemos esta situación de que nuestra formación como cristianos debe ser una formación donde nos apropiemos de un crecimiento. Ujú. Esto de ninguna manera nos justifica ser malas personas o ser personas impuras o ser personas que no estamos atentas a la voz del Señor. No, significa que ya somos buenos y que podemos llegar a ser mucho mejores, ¿no? Mucho mejores. Entonces, aquí está este punto. Quito mi anclaje para ver los cuadritos de todos y ahora sí. ¿Qué les parece este tema? Ahora sí podemos entrar al tema. ¿Les parece que queda un poquito claro lo que es el crecimiento en el carácter del líder? Adelante. Bien, si hay preguntas, nos vamos con las preguntas. Ahora sí, vamos a nuestro manual y vamos a la parte del índice y simplemente a vuelo de pájaro analizamos que tiene 4 unidades nuestro curso. La primera unidad, hoy tardaremos 4 horas, pero ustedes van a tardar 8 horas en sus clases, ¿verdad? Entonces ahí tendrán que aplicar esta de ir interactuando con los alumnos, más en grupos más grandes puede mayor interacción. Tenemos los aspectos introductorios donde vamos a hablar de carácter, de personalidad, de temperamentos. Luego haremos una pausa en un acercamiento a un tipo de temperamentos.
Aclaramos que son diferentes acercamientos a los tipos de temperamentos. Una vez más, este curso es técnico, ¿verdad? Y tiene que ver con nosotros, con nuestra formación del carácter de líder. Los temperamentos que están aquí no es para andar poniendo etiquetas, no es un curso de etiquetas para que ustedes les pongan a todos sus alumnos o a todos los miembros de la iglesia. Ah, este es así, este es así, este es así. Es para ponernos la etiqueta primeramente nosotros, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Segundo tema, la combinación de unos temperamentos sería la siguiente manera, que son una manera de acercamiento a observar cómo es el carácter de las personas a través de su temperamento, cómo somos como personas. Luego tenemos una tercera unidad donde hablamos de otro acercamiento que se llama perfiles de los temperamentos, cómo son los temperamentos. Ujú. Es otra técnica diferente. Ojo aquí, son dos técnicas diferentes. No queramos combinar una técnica con otra, sino son dos técnicas diferentes. Y por último, tenemos una cuarta unidad que llega a ser nuestra conclusión, que es una forma, el formando el carácter, ¿no? Formando el carácter, que es ya cómo debemos ser y llegar al sumo bien. Este curso es una base para un buen curso de ética cristiana, ¿no? Recuerdan ustedes que aquí estamos simplemente haciendo como las bases, pero podría ser un buen curso para un curso más profundo si ustedes en algún momento quieren acercarse a cursos de ética cristiana. De hecho, la mayoría de las universidades cristianas y no cristianas tienen en su formación estos cursos de ética cristiana. Es decir, resumiendo, la formación de un carácter es saber dónde estoy, a dónde voy y de dónde vengo, ¿verdad? Y el cristiano las tiene de ganar, las tiene de ganar en este sentido. Bien, pasemos sin más. Si no hay preguntas sobre nuestra introducción a nuestra primera página del manual, recuerden que las primeras páginas es una presentación y luego ya viene nuestra página 6, que en este caso yo les mandaré una página con la resolución que nos dio el manual. Yo lo voy a dar como yo lo doy, ¿de acuerdo? O sea, no van a escribir ahorita huequitos, luego les mando yo ahí al pastor Isma nuestra página que nos dio respuestas. Nos ha revocado el curso con tres incisos. La importancia del conocer la personalidad. Aquí sí les voy a dar las respuestas porque estamos unificados en esto. ¿Por qué es importante conocer nuestra personalidad? Hay tres números y cada uno tiene una respuesta que es única, ¿verdad? Que es única. Entonces, esta respuesta única que tenemos aquí, porque es importante conocer nuestra personalidad, es para conocernos a nosotros mismos. Ujú. Entonces, los blancos que tenemos ahí es para conocernos a nosotros mismos. Normalmente no nos conocemos a nosotros mismos, aunque nos vemos aquí en la cámara y digo, ah, mira, más o menos, sí soy ese que está ahí, pero no nos conocemos a nosotros mismos. Hay un desconocimiento de nosotros mismos. El crecimiento de carácter es conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras flaquezas o debilidades y nuestras fortalezas o que llamamos ahora en las nuevas pedagogías ventanas de oportunidad, ¿no? Aquellas por cosas donde debemos crecer. Ujú. Luego es para conocer a los otros. Ujú. Ahorita lo vamos a ver en los siguientes incisos, en el abordaje que damos en los siguientes incisos, porque es importante conocer a los otros, ¿no? Y luego viene una parte, dice, y hay una línea en blanco que es una respuesta de nosotros. ¿Para qué nos puede servir este curso? Ujú. Y yo aquí sí voy a dar la respuesta mía, que es el famoso salmo que dice y que pone el salmista cuando se siente sucio en pecado, dice, examíname para ser conocido por Dios, ¿no? Para ser conocido por Dios. Ujú.
Dice Pablo en una manera muy maravillosa, dice, bueno, ya que hemos llegado a conocer a Dios, dice más bien, Dios nos conoció a nosotros. Dios nos conoció a nosotros, es una parte importante de esto. Ahora sí pasamos al siguiente inciso. Factores determinantes. Aquí lo vamos a dejar a respuesta en blanco para responder después, como les dije, pero voy a dar mi respuesta, que al final va a tener que ver con la respuesta que van a encontrar ustedes aquí. No la doy yo porque quiero enfatizar las áreas que son importantes en el estudio que actualmente se hace. Normalmente, el factor determinante de la personalidad se basaba muy humanistamente solamente en el hombre, en el yo, ¿verdad? Yo soy capaz de hacer las cosas, yo puedo cambiar las cosas, yo soy el único, pero ahora es una manera, en la manera actual de estudiar la personalidad de las personas, el carácter de las personas, tiene un enfoque mucho más, le llamamos ahora eh, globalista o de todas las cosas que lo enfocan. El primer enfoque que tenemos es, pónganlo al margen de lo que van a escribir después, es el ser biológico. Ujú. El ser biológico, que va a tener que ver con lo que van a escribir después ustedes ahí, pero vean ustedes ese enfoque. Lo primero que tenemos de una persona o de un carácter es el ser biológico. ¿Por qué es así? Bueno, porque tiene género, porque tiene nacionalidad, nació en cierto país, porque tiene ciertos padres, porque tiene ciertas características físicas. Es decir, todo esto le llamamos el ser biológico. ¿Mm? Estos factores determinan la personalidad. ¿Qué otro factor determina la personalidad? Hay una parte que le llamamos el ser psicológico. Ujú. El psique o el alma. Y aquí yo como cristiano pongo o pienso cuando estoy estudiando esto, pues la espiritualidad. La espiritualidad es una parte esencial. De hecho, cualquier ciencia social que estudie siempre va a hablar de esta parte. Y la religión lo ponen hasta el último. Yo lo pongo primero. Siempre que leo algo lo pongo arriba, ¿verdad? Primero, la religión como relación con Dios es una parte importante. El psique, ¿no? La relación con Dios. Y por último, algo importante y se utiliza así, es el ser social. Ya muy bueno. Bueno, ustedes ya me conocían a mí, pero hago aquí una pausa para que conozcan a mi esposa. Les presento a Esther Cárdenas. Hola, Dios les Sí, bendiga. Mucho gusto, hermana. Dios le bendiga. Gracias, igualmente. estar aquí A acompañándome. conocerla, hermana. Tenemos a los hermanos. ¿Me recuerdas, pastor, el nombre del pueblo, ciudad donde estás? Se llama Villa José Azueta. Villa Azueta, ¿verdad? Yes. Así es. Ahí estuve, amor, hace unos años. Amén, amén. Fue una bendición conocerlas. Bien, entonces ahí estamos en esta parte, entonces ya queda claro. ¿Dudas sobre este enfoque? Son los tres factores, ¿verdad? Los tres eh, que, bueno, les voy a dar que ahí estamos, ¿no? Ahí con la Biblia. Recuerden ustedes que alguna vez Pablo, muy influenciado por la cultura griega, dice el espíritu, el alma y el cuerpo, ¿verdad? Entonces ahí tiene que ver un poquito con esa situación. Pero bueno, ese es el asunto, que son los factores que influyen en nuestra personalidad. Y por último, principios básicos, ¿verdad? De la personalidad. Lo vamos a dejar ahí un momentito porque esto lo vamos a resolver. Estos dos cuadritos los vamos a resolver con lo que vamos a trabajar en siguiente. Simplemente es para llenarlo con lo siguiente que vamos a ver que ya brincamos a la página 7 donde vamos a empezar a hacer una lectura más extensa y comentar cada uno de los puntos, ¿verdad? Y
nuestro punto que vamos a tener aquí es qué es la personalidad y los tipos de personalidad que tenemos. Lo tenemos ya en nuestra página número 7, qué tipos de personalidad tenemos. Estamos aquí con esta parte de la página número 7 de los tipos de personalidad. Ahí se dan cuenta que esta parte, aunque es muy rápida, sí vamos a tener que en clase abundar un poquito más, ¿verdad? Que es la página 7. Entonces estamos ahí con esta página. Y tenemos un cuadrito con dos, en este caso, dos recuadros. Ujú. No voy a compartir pantalla porque ustedes tienen su manual, pero voy a pedir que si Esther nos ayuda, vamos a ir leyendo por columnas, como nos está indicando, cada uno de los tipos de personalidades inmaduras. Y vamos a ir casi leyendo de corrido, pero vamos a hacer altos por ahí para ir trabajando en esto. Lo voy a dejar de ver, pero si hay alguna cosa que me quieran indicar, simplemente prenden su micrófono y interactuamos con esto. Vamos a leer. Adelante, Esther, por favor. Personalidad inmadura, captativa, busca cariño, se sirve de los demás, utiliza a los demás como cosas. Egocéntrica, dificultad con ponerse en lugar del otro, no sale de su casilla, ve todo egocéntricamente. Esclava. No decide por sí misma, se deja presionar por la sociedad o por costumbres que le impiden decidir. Descontrol emocional. Reacciona extremadamente ante los sucesos altibajos en el humor. Desintegración sexual. Confunde lo sexual con lo genital, reprime y deforma su sexualidad. Rechazo de sí misma. No acepta su propia forma de ser, no acepta su condición social. Deforma la realidad. La falsea con optimismo o pesimismo exagerado, no comprende culturas ajenas. Dudas y ansiedades. Tiene dudas, angustias, ansiedades, complejo de culpabilidad, no tiene relaciones normales con otros. Sin metas lejanas. No sabe prescindir de la necesidad inmediata. No tiene un ideal. No sabe prescindir. Perdón. No sabe prescindir de la necesidad inmediata. No tiene un ideal. Amargada. No resiste las dificultades. Carece de alegría, cariño e ilusión. Wow, hasta ahí vamos a dejar esta parte de la inmadurez. Cosas que comentar muy importantes. No me sienta yo en este momento aludido por el manual a mi persona y digámoslo a nuestros alumnos. Es una personalidad, como lo dice aquí el manual, inmadura. Toda personalidad surge de una personalidad inmadura y por eso estamos en búsqueda de la madurez. Como dice Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, más y más. Como dice Proverbios, como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Cuando nosotros amanecemos cristianos un día porque el Señor nos salvó, porque nos presentaron el mensaje de salvación, porque tuvimos una experiencia dramática, un encuentro con el Señor como el de Pablo, nosotros nos encontramos frente al espejo al día siguiente y decimos, mira, eres el mismo, no has cambiado, ¿verdad? Pero tenemos que entender que esas oscuridades o luces apenas tenues que nos ven nuestra vida tan oscura van a ir aumentando hasta que el día es perfecto. Depende de dejarnos iluminar, como dice San Juan, siendo iluminados por el Señor, la luz maravillosa de Dios en nuestras vidas, que va a ser nuestra adoración, reflejar la imagen de Dios en nuestras propias vidas. Entonces, todas estas capacidades. Ahora, pregunto aquí a los alumnos. ¿Cuál les llamó más la atención? ¿El cuáles han visto más entre los
Voy a preguntar, hacer la pregunta difícil. Entre los cristianos, ¿verdad? ¿Cuál es la que vemos más entre los cristianos? Vamos a aludir a otros. Vamos a aludir, yo siempre digo en la clase, al famoso hermano Panchito, ¿no? Siempre es el que mencionamos. El famoso hermano Panchito. ¿Cuál han visto que el hermano Panchito tiene esto? ¿Qué dicen ustedes? Adelante, hermano. ¿Quién se anima? Adelante, pastor. Pues aquí estoy viendo. Bueno, de repente, bueno, creo que igual dependiendo de alguna zona, pero de repente creo que estoy notando que algunos están pasando por problemas de dudas y ansiedades, Así es, pastor. Ahí hay un asunto muy fuerte, ¿no? puntos emocionales. Estaba pensando algo mientras se hablaba. Puedo decir que todas las personas, todos, somos inmaduros y estamos en busca de la madurez. Correctísimo. No debemos sentirnos mal si caemos en una de estas casillas. Sí, ahora mi pregunta en esto era, y reflexionaba así en microsegundos, solo se puede alcanzar la madurez con Dios, no hay forma de alcanzarla fuera de Dios. En términos reales, no. En términos reales, desde nuestro punto de vista de la ética cristiana, el sumum bonum, el sumo bien de todas las cosas es solamente Dios. La suma de todas las cosas, San Agustín lo menciona así, ¿no? Agustín de Hipona lo menciona así. La única manera de llegar al conocimiento concreto del ser humano es a través de Dios. Si no, no estaría completo. Sí puede avanzar, lo diría yo, y puede tener avances muy significativos. Es decir, podríamos llegar que puede decirse es una buena persona que le falta solamente Dios, ¿verdad? Nada Eh, más, algo tan importante. Y en el fondo diría yo, saliéndonos un poquito y siendo un poquito ecléctico, tratando de ser no tan duro con los no cristianos o los ateos, en el fondo tienen a Dios. Es la influencia cultural o social de Dios en sus vidas. Influimos en los actos de las personas, por eso el cristianismo refleja la luz de Dios, ¿no? Entonces, ahí está la luz de Dios. Y por su propia inmadurez, bueno, pueden estar en una situación difícil, ¿no? Pero eso es una mera reflexión, ¿no? Pero sí, el punto clave importante de todo este rollo sería, bueno, todos para ser maduros tenemos que partir de la inmadurez. Ujú. Todos para ser maduros tenemos que partir de la inmadurez. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, mis estimadas hermanas? No. Adelante. Ahora sí, Esther, ¿nos ayudas? Vamos a ver ahora la personalidad madura o los rasgos que reflejan ya un crecimiento madurez. Sí, amor. Perdón. Oblativa. Ahí las palabras que utilizan son técnicas, ¿verdad? Captativa, pues que capta. Oblativa, que siempre está dando, ¿verdad? Oblativa. Ofrece cariño, sirve a los demás, se relaciona persona a persona. Empática. Sabe ponerse en lugar del otro, puede ver las cosas desde el punto de vista del otro. Autónoma. Actúa según un criterio personal, reconoce sus límites y los que le son impuestos y lucha por cambiarlos si lo considera necesario. Control emocional. Maneja sus emociones sin reprimirlas, predominan sentimientos positivos. Sexualidad integrada. Reconoce la sexualidad como un aspecto esencial de la persona y la valoriza dentro de la dinámica del amor. Aceptación de sí misma. Acepta los propios límites y valores, construye su personalidad sobre lo que es. Ujú. Sentido de la realidad. Realista en la percepción y solución de problemas. Respeta los derechos del otro. Sin dudas ni ansiedades. Tiene sentido de vida. Tiene
decidida su posición en cuanto a la religión. Ha resuelto traumas pasados con metas lejanas. Se propone metas a largo plazo. Tiene un ideal que le da sentido a su vida. No busca el placer inmediato. Resistencia. Resiste ante las frustraciones, tiene alegría y ánimo para vivir. Gracias, Esther. Bueno, déjenme parar la cámara para verlos. Ahora, ¿qué vemos de esta situación? Antes de que me digan, les quiero dar el ejemplo que yo pongo cuando veo este cuadro. El ejemplo que yo pongo es mi arbolito o mi plantita que sembré. En este caso ya tengo un arbolito de guayaba fresa ahí atrás que ya está dando guayabitas fresas rojitas, ¿verdad? Ahí tenemos unas en el refri. Quisiera estar en clase para invitárselas, ¿verdad? Presencial, pero no fue a ser posible. Entonces, nomás se las platico. Y entonces estas galletas, cuando yo sembré el arbolito que era inmaduro, ¿qué ocupaba el arbolito? Lo compré ya, no sembré semilla, compramos el arbolito y lo que necesitaba era agua, luz, cuidarlo del frío, abono, ¿verdad? Cuidarlo, es decir, era demandante. Una persona inmadura es demandante. Ujú. Ahora que ya está gruesecito, pues ya ni tampoco abono, se mantiene con la agua de la lluvia y ¿qué hace? Da fruto, nos da estas guayabitas, ¿no? Entonces, esta es la inmadurez y la madurez en el ser humano de la misma manera. Ahora sí sus comentarios, ¿qué piensan de las personas con madurez? ¿Conocen este tipo a un hermano Panchito Maduro? Sí, sí lo hay. Creo que con menos abundancia, pero sí lo hay. Esa me gustó tu reflexión, Ismael. Con menos abundancia, pero sí, pero debemos buscar en nosotros mismos esta abundancia, ¿no? Adelante, Una pregunta. Una persona puede tener, bueno, aquí hay como varios tipos de personalidades, puede tener varios de los que están aquí, o sea, no solamente una, sino todas. Bueno, no todas, varias. Sí, son rasgos de carácter y vamos creciendo en diferentes áreas. Lo vamos a ver más adelante y posiblemente en ética, en curso de ética se ve, tenemos áreas que no son bien trabajadas en nuestra vida, ¿no? Puede ser una persona que se dé toda, voy a poner un ejemplo, que sea una persona muy dada, pero que tenga un conflicto serio con su sexualidad, ¿verdad? No, eso es una inmadurez. Bueno, también puede ser un pecado, naturalmente, de nuestro punto de vista, inclusive alguna cosa maligna también. No debemos olvidar esta área de la vida. Sin embargo, no todo es así. A veces hay cosas psicológicas de cuestiones no resueltas que atacan a las personas, por poner un lugar. O simplemente la persona, por rasgo de personalidad, es totalmente egoísta, ¿no? Lo dice aquí con una palabra muy interesante captativa, es decir, yo recuerdo en la inmadurez de una de nuestras hijas, que no diré su nombre por respeto a la grabación, que cómo hacía ella para llamar tu atención cuando estabas hablando conmigo. No, ya. Se ponía enfrente, le cubría el rostro, volteaba mi rostro hacia ella. O sea, era totalmente captativa, ¿no? Pero era su madurez, tenía que aprender que somos seres sociales y que trabajamos desde nuestra socialización. Ujú. Nadie en el mundo puede estar solito. Entonces, sí, es buena tu pregunta, muy buena. Podemos ver diferentes crecimientos en el carácter. Algunas áreas de nuestro carácter, pues, crecen de una manera y otras otra. Ahora ahí es importante, antes de que comentes, decir que a veces un ser humano de esto, pues sería un ser humano deforme. Imagínense que yo tuviera una oreja más grande que otra. ¿Cómo me vería aquí con una orejota así? Entonces es lo que nos llama la atención de las personas que a veces crecen de esta manera, ¿no? Una orejota así. Entonces, ¿qué le pasó al hermano? ¿Qué tiene una oreja tan grande? Pues no es para oírte mejor, como el cuento de Caperuza, sino es porque hay una deformación de nuestro carácter. Entonces tenemos que tener cuidado también en ese sentido que estabas diciendo.
Arely. Hay gente que trata de cubrir, lo voy a decir saliéndome un poco del guión, trata de cubrir algunos defectos con ser demasiado dadivoso o tiene demasiada control de sus emociones. También estos rasgos pueden caer en alguna situación. A mí no me pasa nada, yo soy una persona ecuánime, pero a lo mejor estoy tratando de cubrir un área que no es tengo carácter. Entonces, por eso debemos examinarnos primeramente a nosotros mismos. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Y justo eso iba a preguntar. ¿Una persona que muestra rasgos inmaduros puede tener algún rasgo maduro o puede ser como lo que usted mencionaba, que nada más sea como una careta para disfrazar que es maduro? Yo quisiera ver que sí está creciendo ahí, que va a crecer en nosotros, pero normalmente es una careta que uso yo para tapar. Las famosas muletillas cuando hablamos. Es el miedo, por ejemplo, yo a veces externo esto, una persona que dice demasiadas groserías, no es que no conozca bien el lenguaje, sino que tiene un miedo inmenso al mundo y tiene que defenderse tras palabras altisonantes. Entonces, a veces nos escondemos tras de esto y a veces los rasgos de carácter que nos hacen mejores, pues es donde nos escondemos. Tratamos de mostrar nuestra mejor cara, así como cuando vamos a la iglesia el domingo que nos ponemos nuestro mejor camisita, nuestros mejores zapatos, es lo mejor de nosotros, ¿no? Pero en la realidad, dicho este famoso dicho que dice mi esposa, vive con aún un mes y sabrás quién es, ¿no? Entonces, sí lo dice ahí. Y eso es la realidad de las cosas. Bien, si no hay otro cuestionamiento, pasamos al punto D ya de en nuestra famosa página 7, el final de la página 7. Y en este caso vamos a pedir si Esther nos ayuda ahí con esta lectura. Temperamento. Es la combinación de características con las que nacemos y que afectan subconscientemente el comportamiento humano. Estas características están dispuestas genéticamente sobre la base de la cultura nacional, sexo y otros factores hereditarios, y son transmitidas genéticamente. La manifestación de las características del temperamento es tan imprescindible como el tamaño o el color de los ojos y del cabello. Ahí hay una discusión sobre esto del temperamento, porque tampoco es una justificación. Por ejemplo, mis queridos hermanos del norte se justifican diciendo es que yo soy así echador, yo digo las cosas como son. Es parte del temperamento, ¿no? Se manifiestan, pues así son los del norte. Ah, la gente de Norteamérica dice yo soy frío porque, y eso es parte del temperamento. Es decir, ¿cómo somos? Pues así, así como genéticamente o de acuerdo a lo que nuestra estructura de nacimiento nos enseñaron, así somos. A esto le llamamos el temperamento. El siguiente punto es, ya se encuentra en la página 8 hasta arriba. ¿Nos ayudas, Esther? Ujú. Permítame que Personalidad. va. ¿Quieres seguir leyendo de acá? No, O acá está bien. ¿está bien? Sí, pero necesito. ¿Quieres luz? No, está bien. Personalidad. Es la expresión externa de la persona. Puede ser o no lo mismo que el carácter, dependiendo de lo genuino que Es que seamos. nos sentamos uno ahí, por favor. Carácter ese primero. ¿Estoy leyendo personalidad o me estoy equivocando ya? Personalidad, perdón. Pensé que carácter. Ok, carácter. Denota el verdadero tú. Es el resultado del temperamento natural modificado por la instrucción, educación, actitudes básicas, creencias, principios y motivaciones recibidos en la infancia. Ok, aquí nos centramos un segundo porque esta parte es súper importante y aquí tengo, esto ya no es lo genético, ya no es lo educativo, ya no es lo social que vimos en los puntos del ser, ¿verdad? Sino esto ya es como somos en realidad. ¿Cómo eres en realidad? Este es el carácter, ¿cómo eres en realidad? Porque en el temperamento decimos, bueno, yo soy así porque soy jalisquillo, ¿verdad? Entonces los jalisquillos aquí en Guadalajara somos así. Entonces, somos, ¿cómo se llama mi abuelita? Jarritos Es la que de va. Tlaquepaque, bien sentido. No nos pueden decir
cualquier cosa, porque ya estamos bien sentidos. Ese es mi temperamento. Pero el carácter realmente como soy en cualquiera de las circunstancias. Vean ustedes, el carácter se manifiesta en cualquiera de las circunstancias. A veces puedo yo aparentar algo, pero el carácter sale a la luz, ¿no? El carácter sale a la luz y esto es la parte importante. ¿Y qué es? Denota tu verdadero ser, tal como eres. El manual dice, denota tu verdadero tú, con acento. Tú. Ahí no hay otra, como eres realmente, en realidad. Entonces, eh, este es nuestro carácter y este carácter, es importante decirlo, va de inmaduro a maduro, ¿verdad? Ese es el trabajo que vamos a hacer aquí con nosotros. Y la última viñeta, por favor, Esther. Personalidad. Es la expresión externa de la persona. Puede ser o no lo mismo que el carácter, dependiendo de lo genuinos que seamos. Con frecuencia, la personalidad es una agradable fachada que esconde un carácter desagradable o débil. Lo que hablábamos hace rato con Areli, ¿no? Es, puede estar escondiendo cosas, pero puede estar ahí incluyendo mi carácter. Mi carácter está manifiesto, así es como me ve la gente, y puedo tener fachadas. Pues van a decir ustedes ahorita, si yo en este momento tomo mi café y a mí me gusta caliente, ¿verdad? Entonces yo lo tomo y ustedes ven que ya me lo acaba de servir doña Esther. Yo me lo debo servir, pero sirvió doña Esther. Entonces yo digo, ay, amor, está como a mí me gusta, ¿verdad? Entonces estoy dando una fachada porque realmente, y normalmente cabe aquí una crítica. Normalmente nosotros, un lugar común que tenemos como cristianos es tener fachadas dentro de comunidades de fe cerradas. ¿Se dan cuenta? Las comunidades de fe cerradas dan mucho pie a verdaderas fachadas, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos a veces las fachadas que nosotros tenemos y es parte de lo que, volviendo al tema, es la personalidad. Como nos perciben las personas, lo diría yo. La personalidad es como nos perciben las personas, el carácter es como somos en realidad. Ahora sí hay un paréntesis ahí que dice y nos aclara lo anterior. Muchas personas pasan por la vida aparentando ser la persona que ellos creen que deben ser o la que quieren mostrar a los demás que son, en lugar de actuar como realmente son. Ok, este paréntesis es esto que aclara lo anterior y es una realidad muy dura, ¿no? Que tenemos muchos de nosotros, aparentamos, vivimos de las apariencias. Ujú. Entonces ahí está. Vamos al tema, vamos a parar ahí en Proverbios eh, por un momento en el resumen, pero vamos a terminar con esto, nuestra primera hora. Ujú. Pero vamos a verlo. Ahora sí entramos en un aspecto más de la espiritualidad y en esto tenemos que ver esta parte que está ahí, que dice de la siguiente manera. Esta es una fórmula para el caos mental y espiritual. Tiene su origen en el eh, seguimiento de la fórmula humana para una conducta aceptable, que pone su énfasis en lo no externo. En lo externo, perdón, en lo externo. La Biblia dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esta fórmula de lo que vimos arriba es de la fórmula de las apariencias. Y miren, nuestra sociedad posmoderna del siglo XXI está totalmente sobre las apariencias, ¿no? Dime cómo me ves, cómo te trato, trato de ser, pero ahí en primero de los libros de Samuel, capítulo 16 7 tenemos este versículo hermoso que dice, pues el hombre ve. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues está el contexto de lo que ven en David, ¿no? Ese es el contexto de David, que lo veían como una persona que no tenía valor, pero el Señor le estaba viendo el corazón, que al final dice, es el corazón de acuerdo a Dios. Y ahora vamos al proverbio que dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él
mana la vida. Entonces, el secreto de un carácter maduro va a ser guardar nuestro corazón delante de Dios. Y eso, ahí no podemos engañar a nadie, ni siquiera, bueno, a Dios menos, a Dios nunca se le engaña. Él nos ve tal cual somos. Pero nosotros podemos tener apariencia que yo puedo decir aquí, yo soy una excelente persona, yo soy la persona más ética, con el mejor carácter, pero el corazón es el que va a manifestar. Y eso se manifiesta en los frutos, ¿verdad? O en el fruto, como dice Gálatas, que el fruto da diferentes características o sabores. Entonces ahí está claro del corazón. Entonces, la parte importante de una madurez es que dé fruto y que este fruto sea agradable delante de Dios. Por lo tal, ahora sí vamos a la parte del resumen. Por favor, lo lees, Esther. Resumiendo, Un renglón arriba, ah, perdóname. el lugar para cambiar el comportamiento del hombre es el interior del hombre, no el exterior. Resumiendo, el temperamento es la combinación de características con las que nacemos. El carácter es nuestro temperamento civilizado y la personalidad es el rostro que mostramos a los otros. Un resumen muy concretito, muy bueno que podemos entender. El temperamento es la combinación de características con las que nacen. Así somos, así diríamos. Así misma soy, como diría mi abuela. Pero el carácter es nuestro temperamento civilizado. Esta palabra entre comillas, domesticado, ¿verdad? Ya pasado por la civilidad. Y la personalidad es el rostro que mostramos a los otros. Y que este rostro sea congruente. Aquí lo que se trata es ser congruente entre lo que decimos, hacemos y vivimos. Entonces, esta es la personalidad. Comentarios antes de pasar al siguiente punto. ¿Algún comentario que les pareció? Mucha tela de donde cortar, ¿verdad? Y la verdad que sí, se me hace un tema muy interesante, porque sobre todo es algo muy práctico que tiene que ver con, o sea, vernos a nosotros mismos, entender al humano hasta cierto punto. Lo que me llamó mucho la atención es la parte de la personalidad. De hecho, eh, no lo había investigado como tal, pero normalmente cuando alguien escucha de la personalidad es que es una persona que tiene, no sé, valentía, valor, que tiene aspectos muy buenos en el fútbol, la personalidad la canalizaba como algo muy bueno, pero me doy cuenta que si estoy entendiendo muy bien, la personalidad puede ser hasta variable. La encajas de acuerdo a la necesidad, o muy triste, o muy valentonada, no sé. ¿Estoy entendiendo bien? Así es, Ismael. La personalidad es la imagen que tenemos. Esa personalidad puede ser una personalidad fuerte y normalmente así lo entendemos desde el punto de vista de nuestra sociedad, que una persona con personalidad es una persona que está adecuadamente adaptada a nuestra sociedad, pero la personalidad simplemente es el rostro que damos a los demás, ¿verdad? Como nos mostramos a los demás. Y bueno, esa personalidad también puede ser una personalidad defectuosa. Una persona que, por ejemplo, tiene violencia intrafamiliar, pues es su personalidad, es lo que muestra, ¿no? No lo puede evitar. Oímos el grito del vecino y las majaderías. Es su personalidad, es como se está mostrando. La manera que tiene de mostrarse. No es correcta, pero es su personalidad. Es como vemos a la persona, el rostro con que vemos a la persona a través de sus actos, sus modos, sus formas. Pero lo importante es que lleguemos a tener ese carácter que está civilizado o domesticado. Entonces, este es el trabajo que nos toca. Bien, llegamos así a la primera 50 minutos de clase. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio de manos. A ver, enséñanos sus manos, no las he visto, aquí estamos. Ajá. Estamos ahí ya tratando y vamos a dar un minutito, ahí pueden apagar su cámara, por un momento y pueden ir a tomar agua, café,
por unos minutos y nos vemos aquí en 5 minutitos. Levántense, por favor, aunque les guste mucho su sillita, por favor, levántense, caminen un poquito. Nos vemos en 5 minutos. Espero que me sigan escuchando, no se hayan ido muy lejos para no escucharme. Aún voy a hacer un primer corte de grabación para que no nos quede una grabación tan larga, así que voy a parar la grabación, voy a apagar la transmisión, no se salgan ustedes, yo regreso, entonces ahí para que me corte la transmisión y entonces si quieren no salirse, no hay problema. Si se va la transmisión, pues vuelven a entrar con la misma liga. Esta liga va a ser la misma para todas las clases de estas febrero y marzo. Entonces, esa pueden regresar, pero no es necesario que salgan. Yo solamente voy a cortar aquí.